Vamos a ver lo que corresponde al cuello, la parte de osteología. Por ejemplo, cuando hemos hablado del cuello, hemos hablado, por ejemplo, de las estructuras óseas. ¿Sí? Y a ver, chicos, bajen la voz. Hablen en silencio. Hablen en silencio. Hablen con la boca cerrada. Hablen con la mente. Ya está. Y a ver, fíjense acá. Miren, por ejemplo, ¿qué cosas vamos a tener? Por ejemplo, acá tenemos el yoides. Este es el hueso yoides. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros huesos? Por ejemplo, vamos a tener los huesos cervicales de la columna cervical. ¿Cuántos son? Son 7 huesos de la columna cervical. De esos huesos que vamos a ver, por ejemplo... Primero, segundo y séptimo eran atípicos, ¿no? Claro, tenemos los atípicos. Tenemos acá el primero, que es atípico, el segundo, que es atípico, y el séptimo, que también es atípico. Y estos que estamos viendo acá son vértebras típicas. Dos típicas. Hay más, pues, son 4. Eso es lo que estamos viendo acá. Las cervicales se bifurcan, ¿no? Y 4 típicas. Sí. Siempre las típicas son las que son en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ir describiendo sus características más importantes. Por ejemplo, acá estamos viendo, esto corresponde al atlas. El atlas, por ejemplo, como vértebra, sus características, digamos, exclusivas de estas es, por ejemplo, que no tiene cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta tiene un cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo, por ejemplo, de la vértebra. Este carece de cuerpo, no tiene, ¿ve? No tiene, pero por el contrario, ¿qué cosa va a tener? Esto que es en conjunto, todo esto, ay, ¿cómo me he asociado? Ay, ¿dónde me he metido? Mire, por ejemplo, todo esto, que se vayan a llamar las masas laterales, ¿ya? Esto se llaman las masas laterales, o sea, no tiene cuerpo, pero tiene masas laterales. Después, ¿qué cosa va a tener? Va a tener, miren, sus apófisis transversas. Sus apófisis transversas van a tener su agujero, que es su agujero de la apófisis transversa. ¿Ya? Bueno, este es el agujero de la apófisis transversa. ¿Ven? Acá. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene? No tiene apófisis espinosa. Por ejemplo, miren, esta es la apófisis espinosa, ¿no es cierto? Esto no tiene apófisis espinosa. Sino, ¿qué cosa va a tener? Ah, tiene arcos, miren. Tiene un arco anterior, que es esto que está acá, y tiene un arco posterior. Pero como no tiene apófisis espinosa, ¿qué cosa va a tener? Va a tener un tubérculo. Acá, algo que sobresale nada más, que es el tubérculo posterior. ¿Ya? Y así sabemos. Entonces, esto, por ejemplo, no tiene apófisis espinosa, lo que tiene es un tubérculo posterior. Y tiene dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. ¿Ya? Ahora, su agujero, este agujero no es pues triangular ni redondo, sino que tiene una forma pentagonal. ¿Ya? Es diferente. ¿Y por qué tiene esa forma pentagonal? Porque se va a articular pues con este hueso, ¿no? Con el axis. Entonces, por eso es que este espacio que se quedaba acá era para que se pueda articular con el axis. Entonces esto viene así. ¿Ya? Si esto viene así, entonces aquí vamos a encontrar unas carillas articulares. ¿Para quién? ¿Para quién será arriba? Para el cóndilo, ¿no? Del hueso occipital. Entonces aquí se articula ¿con quién? Con el cóndilo del hueso occipital. Tiene la forma como de unas huellas de pie. ¿Ya? Ahora acá, por ejemplo, acá ¿con quién se está articulando? Se está articulando con una estructura que se llama apófisis odontoides. Esto es la apófisis odontoides, entonces esto va a encajar acá. Esto encaja acá. Por lo tanto, esto es la carilla, ¿para quién? Para la apófisis odontoides. Esa es la carilla para la apófisis odontoides y estas son las carillas articulares, ¿no? Para el cóndilo del occipital. Son apófisis transversas, lo que ven por acá. Estos son los arcos, un arco anterior y acá un arco posterior. ¿Bien? Listo. Ya hemos visto. Y miren, hacia abajo tenemos sus carillas articulares inferiores para el axis, ¿no? Para que se articule con el axis. Y estas tienen la característica de que son redondas y oblicuas, ¿no? A diferencia de estas, ¿ven? Que son tipo curvas, son estos. En cambio son más planas, redondas. ¿Ya? Entonces esos, digamos, son, entre otras características, las más importantes. ¿De quién? Del Atlas. Esto es el Atlas. ¿Ya? Vamos acá con el axis. Entonces el axis
vamos a ver, por ejemplo, qué características, que tiene un cuerpo pequeño. ¿Ve? Acá ya tiene cuerpo, chiquito nomás, pero. Y de acá, bueno, va a estar emergiendo, ¿no?, una porción que se llama la apófisis odontoides. Entonces la apófisis odontoides es quien se va a articular con la cara articular para la apófisis odontoides del atlas. Eso viene acá. Y esto es lo que, como yo les decía, por ejemplo, que permite que nosotros podamos hacer rotación, porque esto gira así. Es tipo pivot, ¿no? Va girando. ¿Ya? No puedes girar mucho. Entonces esto viene a ser, ¿no?, la apófisis odontoides. Claro que acá, o sea, mira, acá por ejemplo si tenemos esto así, aquí va a haber ligamentos que van a estar permitiendo que esto no se desplace. Esto no se debe desplazar, porque ¿qué pasa si se desplaza? ¿Qué comprime? ¿Qué está pasando por acá? La médula espinal. Si se rompe ese ligamento, entonces se desplaza y paraliza. Pero de todo el cuerpo. Claro. Sería igual. Como el de Superman. Bueno. ¿Ya? Listo. A ver, acá me había olvidado. Acá miren chicos, acá por ejemplo hay un surco. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la arteria vertebral? Por acá hay un surco. Este es el surco para la arteria vertebral acá adentro. Entonces, por ejemplo, la arteria vertebral, ¿por dónde va a subir? Va a subir por estos agujeros de las apófisis transversas. Va subiendo, sube. Pero luego, ¿qué va a pasar? Que se encuentra acá con el agujero magno. Esto es así, ¿ya? Como viene por acá la arteria, viene por acá, entonces ¿qué pasa? Se chocaría pues con el hueso, pero tiene que entrar acá, por acá. Entonces ¿qué hace? Hace un giro, se mete por acá y luego sube, y entonces por eso tiene que pasar por acá. Entra por acá, sale por acá, entra así y luego sube, ¿ya? Esa es la arteria vertebral. Entonces, ¿qué pasa por acá? Pasa la arteria vertebral, ¿no? Está viniendo desde la parte inferior como rama de la arteria subclavian, ¿ya? Viene por acá y sube. ¿Listo? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar... Ahora, y entonces, miren, el axis ya estamos viendo que ya tiene cuerpo, aunque sea chiquito, pero ya tiene. ¿Tiene qué más? Su apófisis espinosa. Pero su apófisis espinosa es grande, es voluminosa comparada con las otras, ¿ya? Es bífida, es gruesa, es amplia, ¿ya? Bífida, tiene porque dos partes. Tiene dos se abre partes. como patitas. Tiene también, miren, su apófisis transversa, su apófisis transversa, que son estas, sus apófisis transversas, tienen su agujero también. También, su agujero de la apófisis transversa, en ambos lados, ¿ya? Son el agujero de la apófisis transversa, en ambos lados. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante con respecto a este hueso, que es el axis. Caras articulares. Y luego, bueno, estamos viendo, miren esto que ya es un atípico. ¿Qué características tiene, por ejemplo, acá? Su apófisis transversa, por ejemplo, es grande. Su cuerpo es grande. Su agujero vertebral es triangular, ¿ya? Más grande que los demás, pero sobre todo su apófisis espinosa, que es larga, miren, ¿ves? Es larga y ya no es bífida, sino que ya se cerró, ya se está cerrando ya. Entonces, estas son características de qué vértebra. ¿Qué vértebra sería? Séptima. ¿Y por qué, por ejemplo, digo que es vertebral? Porque miren, este es el agujero de la apófisis transversa, solamente lo vamos a encontrar en las vértebras cervicales. El agujero en la apófisis transversa solamente está en las vértebras cervicales. No vamos a encontrar en otra vértebra. ¿Ya? No hay. ¿Estamos? Solo acá. Entonces, como ustedes están viendo acá el agujerito, solamente puede ser esta, ¿qué cosa? Una cervical. Tiene su apófisis larga, entonces la séptima. ¿Ya? Entonces, estas tres que estamos viendo son atípicas. Estas son atípicas. Y ahora vamos a ver de la típica. Esta es, por ejemplo, una típica. Estas son típicas. Bueno, la típica, por ejemplo, que tiene su apófisis espinosa bífida. ¿Ya? Tiene su cuerpo, ¿no? Tiene sus apófisis articulares superiores. Miren, sus apófisis articulares superiores estas. Sus apófisis articulares inferiores, los que están por acá. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene su agujero vertebral triangular. Y tiene, ¿qué cosa? Su agujero, ¿en dónde? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está atravesando el instrumento? ¿Cómo se llama? Apófisis transversal.
Agujero de la apófisis transversa. ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo dice? La arteria, Arteria vertebral. La arteria vertebral, ¿ya? Por eso se llama vertebral, porque pasa por las vértebras, Ujú. ¿ya? Esa es la arteria vertebral. ¿Listo? Entonces eso es en cuanto, digamos, su característica más importante de las típicas, ¿ya? Estas cervicales típicas, estas son atípicas. ¿Listo? Típicas y atípicas. Acá vamos a conocer algunas cositas nada más. Por ejemplo, acá tenemos el hueso yoides. Todos los músculos que estén por encima del yoides son los músculos Suprayoideos. Los que están por abajo son los Intrayoideos. Y acá, por ejemplo, reconocemos este que es el Esternocleidomastoideo. Entonces, externo, porque origina en el esternón, cleido, en la clavícula, Clavícula, y mastoideo, porque por el son los mastoide. mastoides. Ujú. ¿Ya? Bueno, acá, por ejemplo, de lo que se pueda ver, esta es la arteria, por ejemplo, que la carótida Común. ¿no? La carótida común, que luego ya se va a dividir, pero que es la arteria carótida común, ¿no? Acá, por ejemplo, este músculo que están viendo acá es el músculo homoyoideo, porque viene desde el omóplato, ¿ves? Y se va al yoideo, ¿ya? Este que están viendo acá, por ejemplo, ¿qué músculo será? El esternoyoideo. Yoideo. ¿Esta qué glándula será? Es la glándula tiroides. ¿Y este qué cartílago es? Cartílago. Cartílago tiroides. ¿Ya? Cartílago tiroides, el que está acá, glándula tiroides. ¿Hueso qué hueso es? Yoides. Este músculo que estamos viendo acá es el homoyoideo. Este que está acá es el esternoyoideo. Esternoyoideo. ¿Ya? Todos esos están debajo del esternocleidomastoideo. Sí. O sea, en esa parte, estos son centrales. 4, doctora, ¿no? ¿Ah? Son 4 o 3 de los yoides. Son 4. Pero acá los que se puedan ver, pues no podemos ver todos. Estamos viendo 2, el homoyoideo, esta Y el parte, esternoyoideo. es el cartílago. ¿Cómo se llama cartílago? Tiroides. De la manzana de Adán es el cartílago tiroides. Entonces, esternocleidomastoideo, esta es la carótida Común. el homoyoideo, Esternoyoideo. el Yoide. yoide. ¿Ya? Cartílago tiroides y la La glándula tiroides. Acá qué costaría la tráquea ya sería. Acá es la tráquea ya. ¿Listo? Ya. Acá vamos. Nos falta, hay un esquema que nos falta ya para terminar, Ese de ahí. ¿ya? Acá, bueno, acá por ejemplo están viendo, acá miren, acá se puede diferenciar fácil, miren, esta apófisis espinosa que sobresale, ¿de qué vértebra? De la De la 7, séptima. ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿qué muestra acá? Por ejemplo, cuando se habla del plexo braquial, tiene su origen desde las vértebras cervicales. Ah, verdad. Acá, por ejemplo, se está formando el plexo braquial. ¿De dónde están viniendo? De las emergencias, ¿no? De los agujeros de conjunción que se forman desde las vértebras cervicales. ¿Ya? Desde C5 hasta T1. T1. Plexo braquial. Este es el plexo braquial. Entonces, miren, a nivel cervical ya tenemos la formación del Del plexo braquial. ¿Ya? Plexo braquial.